No se pudo concluir la etapa 11 en la Vuelta de España por protestas pro-Palestina. Ah, qué bien, hombre, ya con eso ya está resuelto. Qué bueno, qué tranquilidad me da. No, es que estaba yo muy preocupado, como todos nosotros, por las atrocidades brutales que el ejército israelí está cometiendo en Gaza, pero qué bueno que al parar la Vuelta a España, con eso ya se haya resuelto el asunto. Los quiero, desde aquí los felicito, les agradezco muchísimo, en el nombre de todas las vidas que se van a salvar por el fin pues, de la agresión israelí, del bombardeo indiscriminado, de la destrucción de casas, escuelas, hospitales, teatros, cines, parques, todo eso que había en Gaza y que ha sido arrasado en los últimos 2 años de guerra, 2 años y medio ya de guerra, y muchas gracias, es conmovedor de verdad. Yo sé que con esto ya podemos respirar tranquilo. Dice, según su razonamiento, el protestar contra el gobierno israelí por su ocupación en Gaza no sirve de nada porque la guerra sigue. El éxito, cuando todo acabe, solo se deberá atribuir a las actuaciones diplomáticas. No es capaz de reconocer que las protestas y la oposición al vertido de residuos radiactivos en el Atlántico fueron las que pusieron a la opinión pública en contra de la industria nuclear y de sus propios gobiernos. Tú protestabas en España. El que arrojaba los residuos nucleares fuera principalmente la Unión Soviética. Les daba igual. La presión vino de otro lado. Bueno, porque aquel que era el gobierno español, ¿no? La comunidad científica y la industria nuclear sabían perfectamente el efecto dañino de los residuos. Ni lo sabían, ni lo saben, porque ellos están estudiando esos residuos nucleares para ver realmente cuál es el daño que estén produciendo, si lo hay. Y ya había las mismas soluciones que ahora, enterrar los residuos en búnker gigantescos, sí, pero no era económicamente viable y por lo tanto había que convencerlos de hacer cosas económicamente no viables. Pero como siempre la industria optó por la solución más barata, entonces no te hicieron caso, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Le contesto, protestar contra el gobierno israelí en Majadahonda sirve de poco, sí. Sirve más en Jerusalén o en Tel Aviv, pero allí no están ustedes. Están los israelíes que se oponen a la guerra. Hace unas semanas se manifestaba gente por todo Israel, pero ahí sí te la estás jugando. Las manifestaciones, mítines y demás no son ni nunca han sido la lucha política. Son una expresión de la lucha, sí. Pero si te quedas allí en lugar de actuar efectivamente en política, es un tanto onanista. Tienes que actuar políticamente, tienes que hacer presión, tienes que llevar expertos, tienes que utilizar las leyes, tienes que empujar a los legisladores, tienes que dar razones, datos, hechos, crear todo el sustrato para cambiar las cosas por las que se está protestando aquí. Pero la protesta en sí sola no cambia las cosas. Ustedes exageran sus logros porque así sienten que juegan en las grandes ligas al mismo tiempo que desprecian la política, que es la única que realmente cambia las cosas. Ustedes ven a los políticos como sus enemigos y no como sus instrumentos y luego hacen como el mosquito. Y vuelvo a la anécdota aquella, y perdonarán los argentinos, pero es que me la contó un argentino, del mosquito que está volando y se para en el morro de un buey que está tirando esforzadamente de un arado, y el mosquito está ahí un rato, mira para un lado, mira para el otro, el buey sigue avanzando, y de pronto se voltea el mosquito, mira al ojo del buey y le dice, che buey, qué duro que estamos arando, ¿eh? No seas el mosquito, ayuda al buey a empujar. Bueno, y con eso termino, y seguramente cayéndole mal a un montón de gente, cosa que me parece maravillosa, estupenda y excelente.